Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que vean este video. Soy el padre Eric Barbabosa Reguín, soy párroco en las parroquias del Santo Niño de la Salud y San Miguel Arcángel en San José de los Leones y Valle Dorado, en Naucalpan, en la zona 2, decanato 2 de nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. Vamos a reflexionar en este día el evangelio que la liturgia nos ofrece en la memoria de San Antonio Abad. Del evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo nos ilumine, nos conceda poder escuchar su palabra y poder de esa manera entender y comprender lo que el Señor nos quiere decir con su palabra en este lunes, donde celebramos la memoria litúrgica de San Antonio Abad. Escuchamos en el Evangelio de este día una controversia entre Jesús y los discípulos de los fariseos sobre una obra de piedad que era muy común, que se practicaba comúnmente dentro del pueblo de Israel, que era el ayuno. Ya desde los profetas, la práctica del ayuno era una exigencia de la fe. Los discípulos de los fariseos increpan a Jesús sobre el por qué sus discípulos no ayunan como los demás, como diciéndoles qué tienen ellos de especial, qué los exime de esta obra de piedad. Jesús les da la respuesta a través de una comparación. Los invitados a la boda no pueden ayunar si el novio está con ellos. El ayuno que practicaban en el pueblo judío era un signo de preparación y penitencia en espera de la llegada del Mesías. De hecho, lo hacían 2 veces a la semana, los días lunes y jueves, por ejemplo, como hoy es lunes. Jesús les enseña que ayunar no tiene ya sentido, pues el Mesías ha llegado, el reino de Dios ya está presente, pero llegará un día donde lo tendrán que hacer nuevamente. Con esto Jesús también anticipa el día de su ausencia física y corporal en su pasión, muerte y resurrección, y que es el día en que sí ayunarán los discípulos. Los tiempos cambian y hay que ir adecuando las prácticas de piedad a los tiempos que nos toca vivir. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta entender los cambios que se suscitan en nuestras vidas? Muchas veces comprender, por ejemplo, que los hijos se tienen que ir de la casa, que tienen que hacer su vida. El mirar quizá cómo aquellos chiquillos que cuidábamos quizá cuando eran niños en los brazos, ahora ya son hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, que tienen todo un potencial de vida. ¿Cómo entender muchas veces también que antes podíamos practicar algunas obras de piedad y que ahora a lo mejor ya no se puede, pero lo podemos hacer de otra manera distinta?
cosas y situaciones que vemos hoy y que en tiempos pretéritos ni siquiera nos imagináramos que pudieran suceder. Estos cambios muchas veces no son tan malos. Debemos saber entender para poder iluminarlos con la luz de la fe, aunque a veces pareciera que la contradice. La iglesia, así como Jesús, debe ofrecer siempre la novedad del mensaje cristiano a todas las generaciones. El mensaje de Jesús no es obsoleto, ni tampoco el mensaje de Jesús es para privar o prohibir. Es para adecuar la vida, para descubrir lo que Dios nos pide, para desarrollar todas nuestras potencialidades humanas, físicas, espirituales, intelectuales. Decía el Papa Juan Pablo II, Cristo no nos quita nada, al contrario, nos lo da todo. Así la iglesia pues debe ofrecer siempre esta novedad. A veces se acusa a la iglesia de prácticas obsoletas, de prácticas que ya no se adecúan a los tiempos de este mundo. Pero la fe nunca es obsoleta. La fe y la práctica de ella nunca pasa de moda. Tenemos que aprender a ofrecer la novedad del Evangelio, no con prácticas antiguas tal vez, pero sí, ¿verdad?, con la práctica de otra manera de vivir la fe. Esa es la novedad, por ejemplo, que nos ofrece la liturgia. Muchos añoran tal vez la misa en latín o otras prácticas que se hacían antes. El descubrir, por ejemplo, la belleza de la liturgia, como nos la ofrece el Concilio Vaticano, es de verdad un alivio y una fortaleza para el espíritu. Solamente que muchas veces no alcanzamos a comprender esos cambios. Ya el Concilio Vaticano en la Constitución Dogmática Lumen Gentium nos enseña lo siguiente. En el número 1 dice: Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, el Sacrosanto Concilio, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la iglesia. Y porque la iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Las condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber, el que todos los hombres que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales, técnicos y culturales, consigan también la plena unidad en Cristo. La fe no es obsoleta. La fe siempre tiene que ofrecer la novedad del mensaje evangélico, la novedad del mensaje de Jesús, que no vino a condenar sino a salvar, que no vino a oprimir sino a liberar. Por eso es tarea de la iglesia y de todo cristiano el ofrecer siempre esa novedad que nos ofrece Jesús. Quizá prácticas que ya no funcionan, pues ahora quizá buscar esa novedad de ofrecer el rosario, por ejemplo. Muchos ya no saben rezar el rosario y a veces pareciera que es una práctica que requeriría un nivel de doctorado para poder realizarlo, cuando el rosario fue creado para que cualquier fiel cristiano lo pudiera rezar. Y es una práctica de piedad que nos ayuda, que nos fortalece,
pero que necesitamos darle ese impulso. Por ejemplo, las visitas al Santísimo, el participar con devoción en la Eucaristía, las horas santas, los actos de piedad, las coronillas, las novenas, etc. Todo eso son prácticas que nos ayudan, que nos orientan a ir hacia Cristo, pero que si las dejamos obsoletas, si las dejamos sin practicar, por eso pareciera que se vuelven obsoletas. Así pues, en este día preguntémonos, ¿qué hacemos cada uno de nosotros como discípulos de Cristo para que los cambios que vivimos sean vividos desde la fe? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para que también nuestra vida y nuestra fe sea una novedad ante los nuevos tiempos que estamos viviendo? Pues muchas gracias y que pasen un buen día. Dios los bendiga.